Buenas noches, mi nombre es Jefferson Cacua y hoy les voy a hablar sobre la crisis financiera de México de 1994, también conocida como la crisis del efecto tequila. México es un país situado en América del Norte, cuya población es de 127 millones de habitantes. La lengua oficial es el español y las religiones que se practican son el catolicismo, los protestantes y el judaísmo. México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda economía más grande de América Latina por detrás de Brasil. El país es altamente dependiente de Estados Unidos, su mayor socio comercial, y el destino del 80% de sus exportaciones, según el Fondo Monetario Internacional. El PIB de México se contrajo un menos 9% en el 2020 debido a la crisis del COVID. La tasa de desempleo en México subió a 5,2% en 2020 debido al impacto económico negativo de la pandemia y se prevé que crezca ligeramente a un 5,8% en el 2021. Sin embargo, las estimaciones, el sector informal sigue empleando alrededor del 60% de la fuerza laboral en México. Los desafíos que deben abordarse incluyen una alta dependencia de la economía de Estados Unidos, tasas de criminalidad muy altas y en aumento, desigualdad de ingresos, debilitamiento de la infraestructura y la educación y décadas de subinversión en el sector petrolero. La economía de México está diversificada, incluyendo industrias de alta tecnología, producción de petróleo, explotación de minerales y manufactura. Según los últimos datos del Banco Mundial, la agricultura presentó el 3,38% del PIB de México en 2019 y empleó el 12,14% de la población activa del país. México es la séptima potencia agrícola mundial y se encuentra entre los mayores productores de café, azúcar, maíz, naranjas, aguacates y limas del mundo. La ganadería y la pesca también son actividades importantes en la industria alimentaria. Es también el quinto mayor productor de cerveza del mundo y el mayor exportador. La industria emplea el 26,1% de la fuerza laboral en México y representa el 30,88% del PIB. México se encuentra entre los principales productores de muchos minerales, incluyendo la plata, fluorita, zinc y mercurio. Además, las reservas de petróleo y gas son una de las posesiones más preciadas del país. En el sector de servicios, constituye el 59,87% del PIB y emplea el 61,37% de la fuerza laboral. Los sectores de alta tecnología, información y desarrollo de software están experimentando un verdadero auge. Para los gráficos y estadísticas, tomamos la evolución en la tasa de crecimiento desde el año 1990 hasta el año 2000 con los datos que nos da el Banco Mundial. Cabe aclarar que la crisis de México comenzó en diciembre de 1994, por lo que se acentuó durante todo el año de 1995, como podemos apreciar en las gráficas. En el gráfico 1 tenemos la tasa de crecimiento del PIB. Podemos observar que en 1991 pasó de 4,21% en 1993 a 1,34%. En el año 1994 subió a 4,94%. En el año 1995, en plena crisis, tuvo un decrecimiento y llegó hasta el menos 6,29%. Para el año siguiente tuvo un crecimiento acelerado y aumentó hasta 6,77%. En el 97 se mantuvo constante, en el año 99 disminuyó hasta 2,75% y en el año 2000 volvió a aumentar hasta un 4,94%. En el siguiente gráfico podemos observar la tasa de crecimiento del consumo de los hogares en México. Antes de la crisis, en 1991 hasta 1993, el consumo ya venía con tendencia a la baja, pasando del 4,89% a un 0,29%. En el año 1994 el consumo aumentó hasta un 5,30%. En 1995, en plena crisis, el consumo disminuyó considerablemente hasta un menos 5,88%. Para los siguientes años se superó la crisis y el consumo volvió a aumentar hasta un 7,48%. En el año 99 disminuyó otra vez, pero en el 2000 volvió a aumentar hasta un 7,13%.
En el siguiente gráfico podemos apreciar la tasa de crecimiento de la inversión. En el periodo antes de la crisis, la inversión en México comenzó en 1991 con 7,54%. En 1992 aumentó significativamente hasta un 14,12%. El siguiente año disminuyó hasta un menos 2,60% la inversión. En el año 94 tuvo una buena recuperación y llegó al 14,45%. Luego, para el año 1995, en la crisis, la inversión llegó a su punto más bajo con un menos 31,26%. Luego de superar la crisis en 1996, se logró que la inversión aumentara hasta un 15,76%. En el año 2000 terminó en 5,36%. En el siguiente gráfico podemos observar la tasa de crecimiento del gasto público. Podemos observar que en 1991 comenzó en un 3,92%, en el 92 y 93 disminuyó a 2,31% y 2,03% respectivamente. En 1994 pasó al 3% y en 1995 en la crisis el gasto público disminuyó hasta un menos 1,08%. Después de superar la crisis, en 1997 el gasto público aumentó hasta un 4,84%. En el año 98 volvió a disminuir con un 1,40%. En el 99 aumentó otra vez un 5,23% y en el año 2000 se situó en 3,12%. Podemos observar que el gasto público ha tenido muchas fluctuaciones. En el siguiente gráfico apreciamos la tasa de crecimiento de las exportaciones en México. El año 1991 comenzó con una tasa del 4,58%, que el año siguiente disminuyó hasta el 1,68%. En el año 94 y 95 las exportaciones aumentaron de manera significativa y alcanzaron un 20,20%, sin importar que el país estuviera en crisis. En 1996, luego de superar la crisis económica, y hasta 1999, disminuyó y alcanzó un 5,43%. En el año 2000 volvió a aumentar significativamente a un 11,57%. A pesar de la crisis económica, el país tuvo un alza en la exportación de bienes y servicios gracias al Tratado de Libre Comercio con América del Norte en 1993, lo que le permitió que la economía se fuera reactivando rápidamente. En el siguiente gráfico podemos apreciar la tasa de crecimiento de las importaciones. Las importaciones en México en el año 1991 y en 1992 fueron de 16,78 y 20,86% respectivamente. En el año 1993 disminuyeron negativamente y alcanzaron un menos 1,25%. Antes de la crisis, en 1994 las importaciones aumentaron, pasó en 17,74% y el año siguiente, en 1995, disminuyó hasta un 5,94%. Luego de superar la crisis en el año 96 y 97, aumentaron a un 23,11%. Al año siguiente disminuyó la mitad y se situó en un 11,51%. En el año 2000 volvió a subir significativamente y quedó en un 20,30% de importaciones. Podemos observar que México es el noveno país más importador del mundo y el primer importador de América Latina y el Caribe. Los principales productos importados son las máquinas, material eléctrico, aparatos mecánicos, vehículos terrestres y sus autopartes, plástico, hierro, acero, productos químicos, entre otros. En el siguiente gráfico podemos observar la tasa de crecimiento de la inflación. Antes de la crisis, la tasa de inflación en México era de un 26,65% en 1990 y fue disminuyendo hasta en 1994, cayó a un 6,97%. Un año después, en 1995, en plena crisis económica, la inflación aumentó un 35% y 34,38% al año siguiente. Luego de superar la crisis y desde 1997 se ha mantenido a la baja con 20,63%, al año siguiente 15,93% y para el año 2000 llegó a un 9,49%, lo que significó una gran reducción de la inflación.
En el siguiente gráfico podemos observar la tasa de crecimiento del desempleo. El desempleo en México se ha mantenido en 3,15 y 3,37% entre 1991 y 1993. Para el año 94 y 95, en el periodo de la crisis, el desempleo aumentó y llegó a un 7,10%. Luego de superar la crisis, en los años 96, la tasa de desempleo bajó a un 5,47%. En el 97 bajó a un 4,24%, en el 98 a un 3,73%, en el 99 un 2,6% y en el 2000 un 2,65%, lo que significó una gran reducción del desempleo. En el siguiente gráfico podemos observar la tasa de cambio oficial entre el dólar y el peso mexicano. Antes de la crisis, la tasa de cambio en México se mantenía constante desde 1990. Un dólar equivalía a 2,8 pesos y a 3,3 pesos en 1991-92 respectivamente. En 1994 y 95 casi se duplica la tasa de cambio oficial debido a problemas de inflación de los años anteriores, quedando en 6,419 pesos mexicanos. Por ese motivo se dio la crisis económica. Luego de superar la crisis en 96 y 97, siguió subiendo pero con un ritmo más lento. Quedó en 7,59 pesos y 7,91 pesos respectivamente. En el año 2000 se situó en 9,45 pesos. ¿Cómo comenzó la crisis? Bueno, la economía mexicana recibió flujos de capital extranjero y de inversionistas gracias a un proceso de liberación financiera que se inició en 1988 con tasas de intereses bajas y un entorno internacional próspero. De esta manera, desde el año 91 al 93, el capital representaba un 8% del Producto Interno Bruto de México, logrando que el sistema financiero aumentara considerablemente. Estas entradas de capital fortalecieron las finanzas, logrando una amplia demanda de créditos bancarios al sector privado. Esto también condujo a un déficit en la cuenta corriente de balanza de pagos, que en 1994 era del 7% con respecto al PIB. Los problemas se agravaron por falta de transparencia de las estadísticas oficiales del gobierno y las prácticas de los bancos comerciales, que comenzó con un ciclo de alzas en las tasas de intereses internacionales a partir de febrero de 1994. Los inversionistas cambiaron la percepción de la economía de México, lo que dio lugar a salidas de capital extranjero y junto a la depreciación del peso mexicano frente al dólar, ocasionó la crisis. Como la demanda de dólares era mayor que la oferta y dado el uso de reservas internacionales del Banco de México en 1994, llegó a un punto en el que no se pudo cubrir la diferencia con las reservas propias. El gobierno de México adoptó las políticas fiscales y monetarias contractivas y se negoció un préstamo internacional con el Fondo Monetario Internacional para fortalecer la confianza en el país. Se hizo una intervención de instituciones de crédito, se compró cartera para fortalecer el capital bancario, se hizo un suministro de liquidez de moneda extranjera a los bancos comerciales, se hicieron muchas reformas legales para recapitalizar la banca, con participación de inversionistas extranjeros. Conclusiones. Bueno, la economía mexicana en los años 80 pasó de ser proteccionista a convertirse en una economía con apertura comercial, negociando y firmando tratados de libre comercio y adoptando una política que promovía las exportaciones, en especial el sector manufacturero. Para hacer frente a la crisis de 1994, se adoptaron las políticas económicas y financieras desfavorables que terminaron con la devaluación del peso mexicano durante 4 años y se aplicó una política monetaria contractiva para evitar que la base monetaria se expandiera, restringiendo el nivel de ingreso con el fin de disminuir la demanda agregada de las importaciones y aumentar la demanda agregada de las exportaciones.